El Analizador TV, este encuentro para que juntos reflexionemos sobre la actualidad nacional. Ya vamos entonces con el doctor Julio Pueyrredón. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una suerte de editorial porque creo que hay varias cosas que tenemos que analizar. Hay tres temas fundamentales que creo que son los que tienen mayor relevancia y que vamos a tratar de hacer una mención a los tres. El primero de ellos es el tema de la jueza Figueroa, en el cual creo que claramente hay una preocupación de todo el mundo de qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque en el Senado volvieron a plantear el pliego de la jueza Figueroa una vez que ya había cesado en su cargo, con lo cual es volver a plantear un pliego de una persona que está con edad de jubilación y que además no ha pasado por los procedimientos normales, salvo la aprobación del Senado. Y que encima la Corte Suprema de Justicia ha resuelto ya con anterioridad de que la jueza Figueroa ya no es más jueza y que está jubilada. Esta maniobra o esta tendencia de tratar de imponer por la fuerza y de tratar de generar una interna entre la política y la justicia ya es una estrategia que ya un poco nos tiene a todos cansados, ¿no? Obviamente a la jueza Figueroa les interesa porque como que es una jueza militante y como tal tratan de que la misma pueda llegar a estar metida en las causas principales. Pero bueno, ya estuvo el tiempo que estuvo, ya hizo lo que tenía que hacer y ya no puede seguir actuando. ¿Por qué? Porque como dije recién, ya está jubilada, o sea, no puede volver a actuar. Por más que traten ahora de hacer un planteo de que el partido judicial, de que la Corte se inmiscuye en temas políticos, no se inmiscuye en temas políticos. La Corte resolvió sobre, sí, una jueza que había cumplido la edad de jubilación y cumplida que fue la jubilación, atento que no se le extendió el plazo para seguir ocupando el cargo, la jueza dejó de serlo y está jubilada. O sea, creo que esto no da para muchas más discusiones y muchos más planteos. Vamos a pasar a otro tema que también fue tema esta semana bastante candente, el tema Insaurralde. Ya el tema Insaurralde habíamos hablado hace un tiempo, que me llamaba muy poderosamente la atención. De hecho, le están lloviendo las causas penales a esta persona, en el cual, cuando salió de que en el divorcio con Jessica Sirio, él tuvo que arreglar en 20 millones de dólares. Desde lo técnico, lo expliqué el programa pasado, pero lo vuelvo a explicar ahora. Desde lo técnico, si ella le reclamó 50 millones de dólares y él arregló en 20, eso quiere decir de que habían 100 millones de dólares que era dinero ganancial. El dinero ganancial legalmente es el dinero ganado durante la vigencia del matrimonio. Y durante la vigencia del matrimonio entre Jessica Sirio y el señor Martín Insaurralde, este señor fue siempre funcionario. Fue intendente de Loma de Zamora, de hecho, hasta los últimos momentos estuvo incluso con un uso de licencia, pero seguía haciéndolo. Estaba como jefe de gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que renunció, y Kicillof salió a decir que desarmaba la jefatura de gabinete, pero también lo hizo por otra cosa, por el famoso video en el cual aparece el señor Insaurralde cuando estamos en un país donde hay un hambre atroz, donde la gente realmente la está pasando muy mal, donde realmente se habla de bajar el gasto, de optimizar los recursos, y este señor se había alquilado un barco que, curiosamente, dicen que el barco se llama Bandido, y estaba ahí con Sofía Clerici, una modelo hot, que es con la que aparentemente él tiene una relación ahora, después post Jessica Sirio, comiendo salmón, comiendo langosta, descorchando champagnes de altísimo valor, comprando carteras en Louis Vuitton, carteras que valen $4.000 para arriba, mostrando un Rolex que vale más de $10.000, navegando por el Mediterráneo. Realmente una muestra de, podríamos decir, de nivel de vida que no es propio de un funcionario, no es propio de una persona que
es parte de un gobierno en el cual, encima es el jefe de gabinete de un gobierno en el cual están tratando de dirigir una provincia donde están índices de pobreza abismales. Entonces, este señor, que ganó 100 millones de dólares en aproximadamente 9 o 10 años de ser funcionario, yo pregunto, wow, ¿cómo rinde ser funcionario en Argentina, no? Realmente es un tema que es como para tratar de entender, ayuda a entender por qué tantos quieren ser funcionarios, si realmente es así, ¿no? A ver, un sueldo de intendente es un sueldo que es importante, pero como dijimos, difícilmente puede ahorrar 100 millones de dólares o ganar 100 millones de dólares como funcionario público. O sea que va a tener que rendir cuentas de esto. Con un agregado, que hay una de las causas que para mí prácticamente ya estaría casi, obviamente hay plazos procesales, pasaría algún abogado a decir, bueno, no, obviamente lo digo un poco metafórico, pero digo, estaría casi listo para ser condenado por flagrancia. ¿Y por qué? Porque la declaración jurada del señor Insaurralde, él había declarado, hay dos versiones, hay periodistas que han dicho 300 y pico de mil pesos y otros 600 y pico de mil pesos. La verdad, no importa. No llegaba a 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Que si nosotros hacemos un simple cálculo, 1.000.000 de pesos es dividido, y tomamos al Lu para darle una mano al señor Insaurralde, vamos a tomar, son 1.333 dólares. Este señor tenía 100 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está o dónde declaró ese dinero? Desde el momento que tenemos una declaración jurada ante la FIP, en la cual el señor declaró un patrimonio, y tenemos en paralelo un expediente judicial en el cual este mismo señor arregla pagarle a su ex mujer 20 millones de dólares, no hay mucho más que analizar. Ya está, es la prueba documental perfecta. ¿Qué podrá decir? ¿Que heredó 100 millones de dólares? Si los heredó, no serían gananciales, por ende no tendría que haberle pagado el sicasillo. O sea, no hay forma de que este señor pueda justificar esos montos y ese dinero, bajo ningún punto de vista. Entonces me parece que este señor, al margen de la lluvia de causas que está recibiendo, creo que hay alguna como esta, que hasta casi ya podrían pasar a procesarlo y avanzar en forma bastante rápida, ya que es casi un delito en flagrancia, o sea, lo agarraron infraganti, como se dice. Creo también que esto es llamativo, porque que me digan que el señor Kicillof no sabía del patrimonio de su jefe de gabinete, o el señor Máximo Kirchner, porque dicen que Insaurralde respondía a Máximo Kirchner, que ninguno de ellos supiera el dinero que manejaba Insaurralde, también me suena bastante raro. Eso es un tema como para que ellos quizás van a tener que dar las explicaciones del caso, porque suena como muy extraño que una persona que es intendente, que encima en un momento dado estuvo viviendo en Puerto Madero, no en Loma de Zamora, una persona y que las personas más cercanas a él, los que lo nombraron y con quienes él trabaja diariamente, no sepan la realidad económica de esta persona. Es un tema como para que deberían salir ya a dar explicaciones y eventualmente evaluar también renunciar, porque si lo sabían y no hicieron nada, también cometieron un delito, porque ellos como funcionarios públicos están obligados a denunciarlo. Vamos a cambiar un poco el foco ahora a otra cosa, o por ejemplo es un detalle nomás, que información que salió los otros días, ¿no? Que es los índices de pobreza en la región. Hará una semana salió un índice que obviamente el índice de pobreza es lo que más beneficia a este gobierno. ¿Por qué? Porque cuando lo comparamos con otros países latinoamericanos lo ayuda un poco. Pero bueno, vamos a ver los índices de pobreza en la región. No podemos comparar con Europa, Estados Unidos, otros lados, porque indudablemente ahí perdemos por paliza. Pero acá, Venezuela 94%, o sea, el 94% de la población es pobre.
Argentina 40,1. Después aparecen Colombia y Bolivia con 36. Colombia, que venía de un gobierno de centro y pasó a un gobierno de izquierda y aumentó la pobreza en forma radical. Después que no me vengan a decir, ni Miriam Bregman venga a decir de que la izquierda y el comunismo funciona y protege al pobre. Como siempre le digo, el comunismo y el populismo aman al pobre. ¿Por qué? Porque lo tienen controlado y lo obligan a que los voten. Por eso quieren tener cada vez más pobres, para controlarlos, no para ayudarlos. Después Perú 27, Paraguay 24, Brasil 22, Uruguay 9,1 y Chile 6,5. O sea, fíjense que estos datos son bastante tremendos en cuanto a el tema de lo que es la pobreza en la región. Y esto nos lleva a el siguiente tema, que es lo que fue el debate del domingo pasado. Uno de los temas que a mí realmente me sorprendió sobremanera fue la cara de piedra del señor Sergio Massa. Yo creo que hay dos alternativas: o realmente tiene una cara de piedra a prueba de balas, como dijeron algunos, no le entran las balas, o realmente él quiere tratar de despegarse de todo lo que es este gobierno, y por eso habla tanto de hacer un gobierno de coalición. Como que quiere despegarse del kirchnerismo y del peronismo si llegara a ganar las elecciones, que yo dudo que ganen, porque claramente me parece que hoy por hoy en las encuestas, después vamos a ver algo, pero está Milei cómodo primero y Patricia Bullrich ha levantado muchísimo, con lo cual hay que ver si entra en el balotaje, incluso Massa. Pero digo, este señor, el señor Massa, que alguno de los de los miembros del debate, de los que debatieron, le dijo: ¿por qué, si realmente tiene las soluciones que dice tener para pretender ser presidente, por qué no las aplica ahora, siendo ministro de Economía? ¿Por qué deja que la gente la siga pasando mal y siga pasando hambre, si realmente dice tener las soluciones? Entonces, hay dos posibles respuestas. La primera respuesta es porque le importa 3 belines la gente y lo que quiere es guardarse sus remedios para hacerlos él despegado del kirchnerismo y despegado de todo el mundo. Y mientras tanto la gente no llega a fin de mes, pasa hambre, no puede acceder a remedios, no entran los insumos, no entran los elementos importados que se necesitan para fabricar cosas elementales. O sea, nos perjudica a todo el país por una estrategia política. Y si la otra posibilidad es que realmente no sepa cómo hacerlo, entonces nos está vendiendo fruta. Siguiendo con el debate, creo que fue interesante ver el debate. Creo que hubo ahí un tema de, no sé si es un error de los que debatieron o un error de los organizadores, el famoso de los temas de los 5 derechos de réplica. Creo que fue poco y los usaron mal, los usaron todos en el primer bloque, en el de economía, por lo menos Massa y Milei, y después creo que le habían quedado 2 a Bregman y 1 a Schiaretti y 2 a Patricia Bullrich para usarlos después. Son útiles los derechos de réplica, pero me parecería mucho más razonable decir, bueno, que no sean 5, que sean 3 y que sea los 3 en cada eje temático, para que puedan realmente generar un debate. O sea, 3 en un eje temático, 3 en el otro y 3 en el otro. Me parece que sería la forma ideal para el próximo debate. No sé si hay tiempo de que lo modifique. Se pregunta mucha gente quién fue el que ganó, quién fue el que perdió. Yo creo que Massa estaba totalmente con cara de piedra, con muy buen color, muy buen color. By the way, que veníamos, se ve que ha estado mucho tiempo en campaña al aire libre o ha estado tomando sol porque estaba bastante quemado. Esto no es un comentario, no es mío, lo hicieron 2 personas que estaban viendo el debate conmigo y que lo notaron. Pero realmente impertérrito, la verdad que no le entraban las balas, o sea, hablaba como si fuera un candidato nuevo que viene a salvar la Argentina y que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Obviamente, muy hábilmente, no habló de Alberto Fernández, no habló de Cristina, y los demás le perdonaron la vida porque no le sacaron ese tema. Salvo en un momento dado le dijeron que era parte de este gobierno, pero no le tiraron con eso. Tampoco le tiraron con lo de Insaurralde, lo cual es llamativo, porque creo que él ahí tendría que haber dado algún tipo de explicación, ya que Insaurralde es alguien muy cercano al gobierno y al grupo que a él lo apoya, que es la Cámpora.
fue llamativo, salvo Patricia Bullrich, que le dijo en un momento dado, si querés ir contra la corrupción, empezá con Insaurralde, que lo tenés ahí. Pero bueno, Patricia Bullrich creo que estuvo muy bien, pero en algunos momentos se la notó un poco como tensa o nerviosa, pero planteó bien lo que tenía que plantear, en un esquema mucho más, menos estructurado, sino mucho más, digamos, común, más de la calle. Cuando lo llamaba por el nombre, le decía Massa, Milei, Bregman, pero con mucha claridad. Todo lo que planteó fue con mucha claridad. Solamente en un momento dado patinó un poco cuando le preguntaron de economía. Le preguntaron, incluso Milei le pregunta sobre el tema de las LELIC. Y acá yo tengo que hacer una defensa de ella. ¿Por qué? Porque ella creo que contestó cuál es su política económica, la dijo. Pero también hay otro elemento, que es que ella no es economista, por ende, como dijo ella, ya tiene su equipo económico, que es Melconian. Y en su momento, el mismo, por ejemplo, Menem, cuando le preguntaron de economía, él dio una respuesta y dijo, y yo no tengo por qué hablar de economía, dice, para eso lo tengo a Domingo Cavallo, que es el especialista. Yo soy el que decide y elige a los expertos que hacen falta para cada lugar. Algo parecido a lo que dijo el DIPI para la postulación de él en La Matanza. O sea que en ese sentido me parece que muchos dicen que ahí ella patinó, pero yo creo que lo justifico y lo entiendo. Después fue muy clara en todo lo que planteó. Obviamente se dieron las discusiones sobre qué tipo de educación plantea cada uno y demás. Milei creo que fue para mí uno de los ganadores de la noche, pues estuvo muy tranquilo, manejó bastante bien la parte gestual, fue bastante categórico. Las preguntas que hizo cuando tuvo que rebatir, lo dijo, fue al riñón del preguntado. Y fue muy claro. Y además no entró con aquellas cosas que eran las que le daba letra a los otros para que lo ataquen. No mencionó la motosierra, no habló de la dolarización. ¿Por qué? Porque obviamente Milei lo que va a hacer es va a tomar las medidas que considere necesarias o más convenientes, y que la dolarización en principio es su idea, pero si la dolarización después ve que no funciona o no va, y no la aplicará y no por eso va a ser un problema. Entonces, creo que el caso de Milei estuvo muy bien, incluso podría haber atacado o preguntado un poco más, pero creo que ahí tuvieron el problema tanto Massa como Milei y un poco Patricia Bullrich de que se agotaron los 5 derechos a réplica. Schiaretti hizo un buen planteo, lástima que bueno, Schiaretti fue muy claro, parecido a Randazzo cuando fue el debate de los vices, pero Schiaretti, claro, habla de una provincia y se pasó hablando de Córdoba, de lo que hizo en Córdoba, de lo que pasa en Córdoba, de lo que tiene Córdoba. Y está muy bueno lo que dice, pero ¿sabés qué pasa? Schiaretti, Córdoba es una provincia que es rica, tiene muchas cosas. Entonces, hay muchas cosas que vos planteás que podés hacer en Córdoba que no las vas a poder hacer en otras provincias que son pobres o que no tienen los recursos que tiene Córdoba. Entonces, necesitarías tener, vos te vendés como el candidato o el paladín de las provincias, y me parece que lo encasillás demasiado en Córdoba. Y era como que ya en un momento dado, no quiero usar esta palabra, pero bueno, creo que es la que más lo define, ya como que medio aburría, ¿no? O sea, porque era siempre el tema Córdoba. Si bien habla muy bien, pero cuando insistía tanto con Córdoba y todo lo demás. Miriam Bregman, bueno, más de lo mismo. Me llamó la atención cómo nadie le preguntó cómo es que hacen que, si realmente lo de ellos es tan bueno, que nunca superan el 2% de los votos. Pero bueno, así que bueno, veremos, nadie se lo preguntó. Pero en lo demás, siempre empezó con el tema del Fondo Monetario, el tema de los derechos a los piquetes. Ya Patricia Bullrich y Milei le fueron bien claros decirle que no le van a permitir más los piquetes. En un momento dado le atacan a Milei porque él estuvo con Barrio Nuevo, y Milei explicó que dijo que si él pretende una reforma laboral necesita tener a alguien de tinte sindicalista que quiera colaborar en la reforma laboral para ayudarlo. ¿Por qué? Porque obviamente hay cosas que se necesitan también gente que es de ese rubro.
Hay gente que lo querrá Barrio Nuevo, hay gente que no, pero los sindicalistas nuestros la verdad es que no se destacan por ser de los más reconocidos o de los más queridos en general por sus antecedentes. Volviendo a Miriam Bregman, creo que básicamente se dedicó a atacar un poco a todos. A Milei le pegó con el tema quiso ir con el tema de la dictadura, a lo cual Milei fue bastante claro y categórico y dijo que hubo abusos y excesos por parte del poder político, pero también hubo torturas, asesinatos. Dijo cuál es el número según la CONADEP de desaparecidos, no el de los 30.000, sino 8.700 aprox. Y dijo claramente también de las barbaridades que han hecho los terroristas, que sobre esos terroristas no han pagado nada de esos costos políticos o penales, por decirlo de una manera. Algunos dicen, no, bueno, pero el terrorismo de Estado es mucho más grave. Sí, fenómeno. El terrorismo de Estado, pues, si tenés la fuerza del Estado, es más grave. Pero ¿sabés qué? No me vengan con ese cuentito. ¿Y por qué lo digo? Porque el terrorismo de Estado es grave y no se lo puede permitir y hay que castigarlo. Pero el otro terrorismo, estaban equipados con armas similares a las que tenían las Fuerzas Armadas, venían con entrenamiento militar de Cuba o de Rusia, similar al de las Fuerzas Armadas, estaban organizados en células, estaban perfectamente organizados. Entonces, salvo que no tenían el título de ser del Estado, eran grupos terroristas que querían derrocar el gobierno y tomar el país por la fuerza. Eran una variante Che Guevara, pero que le faltaba cuero para hacerlo. O sea, quisieron tomar la figura de un revolucionario tipo Che Guevara y le faltó. Entonces, a ver si con eso, de una vez por todas, se puede terminar y poder de una vez por todas pacificar. Bueno, espero con esto haber sido claro, les agradezco y después continuaremos con otros elementos en los próximos programas y quizá en algún bloque. Acá básicamente lo que quiero hacer es una simple mención, digamos, bastante rápida de unas encuestas, como para tenerlo, de la semana pasada, que es, por ejemplo, distintos temas que se han consultado. Por ejemplo, el esquema monetario. El 26% de la población opina que hay que mantener el peso, prohibiendo el dólar. El 31% un modelo libre de pesos y dólares. El 25% hay que dolarizar. O sea que la mayoría está para un sistema con dólar en paralelo y con dólar en paralelo y o si no, con dolarización directa. ¿Qué opina la gente del kirchnerismo? Dicen que quiero que el kirchnerismo gane las elecciones, según Jacobe, 26%. Quiero que el kirchnerismo pierda, 62%. Me da lo mismo, 9,7%. ¿Por cuál de estos candidatos votarías? Esto es a la semana pasada, al fin de semana pasado. 33,9% Milei, 27,8% Bullrich, 27,4% Massa y 3% Schiaretti. O sea, Bullrich ya lo está superando a Massa y estaría entrando en el balotaje. Miriam Bregman 2,5%, así que bueno, superó el 2%. Increíble. Después, el tema de imágenes de los políticos. Básicamente tenemos Javier Milei, entre positiva y regular, tiene más del 50%, Patricia Bullrich tiene casi 50%, Cristina Kirchner, entre positiva y regular, 34%, Sergio Massa, 34%, y después, bueno, Macri, Schiaretti y Bregman, que realmente no son demasiado importantes. Esto es un poco como para tener además un pequeño plus de lo que sería el estado de las encuestas.
través de las redes sociales, El Analizador TV, con mucha actualidad.